Bueno, muy buenas noches para todos y para todos los que estamos aquí presentes. Gracias por aceptar esta invitación tan especial en un día efectivamente tan especial como lo es este día que es de ustedes, el Día del Maestro. Y quiero felicitarlos y felicitarlas en este momento tan especial por esa labor tan bonita que hemos venido tejiendo y construyendo a lo largo de todo este camino en nuestra comunidad educativa y en nuestra querida Universidad Javeriana. Ser maestro, ser maestra, es un rol bellísimo, es un rol que se teje diariamente en la cotidianidad de las aulas y creo que son ustedes los artífices tan importantes, así como los estudiantes, de esa construcción que es la relación pedagógica. Me permito, en nombre del Centro de Asesoría Psicológica y Salud, felicitarlos y felicitarlas hoy en su día y augurarles muchos años de cosechas provechosas en esta bellísima labor. Hoy nuestra constelación de maestros, nuestra segunda constelación de maestros de este primer semestre, cuenta con la participación de Esteban Bernal Carrasquilla. Esteban es profesor de cátedra del Departamento de Comunicación, realizador radial en Javeriana Estéreo y asesor en movilidad en la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Esteban estudió música, relaciones internacionales y literatura. En paralelo, su trabajo en el ámbito de la educación ha hecho periodismo cultural para distintos medios y entidades y trabajó en el sector público y no gubernamental y nos cuenta muy amablemente que espera no tener que volver a hacerlo en algún otro momento. Bueno, contarles que Esteban aceptó muy amablemente esta invitación que le hicimos hace unos meses a contar un poco sobre su experiencia como profesor desde hace 2 años en la asignatura Colaboratorio Javeriana Estéreo. Invito a que escuchen el programa Jazz en Voz Propia que coordina Esteban a través de la emisora. Es un espacio académico y práctico que tiene como propósito abrir espacios de participación de los estudiantes en las dinámicas de producción de Javeriana Estéreo. Y a partir de esta clase les permite locutar, les permite entrevistar, escribir libretos y producir programas, obviamente de la emisora, y también cubrir la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Asimismo, se puede generar contenido para las redes sociales de Javeriana Estéreo. Y bueno, Esteban, te doy la bienvenida a este espacio. Agradezco mucho eh, haber aceptado esta invitación que te hicimos y que tú generosamente te permitiste decir sí a este encuentro. Y bueno, tienes la palabra. ¿Cómo va? Antecitos de dártela, voy a explicar un poquito para quienes nunca han estado en el encuentro. Eh, la experiencia está organizada habitualmente en 2 momentos. El primer momento es la presentación que nos compartirá Esteban, que es básicamente parte de la experiencia de él como docente. Y un segundo momento es un espacio de diálogo abierto donde se permiten como resonancias que de alguna manera nos permiten seguir tejiendo redes como profesores de nuestra universidad y seguir tejiendo redes de cuidado, de escucha, redes para compartir y para reconocernos desde esta bellísima labor de la que participamos y que con la cual nos sentimos identificados y orgullosos y orgullosas. Bienvenido, Esteban. Gracias, Susi. ¿Me veo y me escucho ahí bien? Ah, bueno, listo. Sí. Aprovecho para
enviarles a todos un saludo muy especial de Día del Profesor. Para mí sería muy significativo si pudieran encender sus cámaras. Me gustaría ver más caras porque veo pocas. Eh, a- no sé si María Lucía se acuerda, pero fuimos vecinos. Eh, no sé si todavía vives en la calle 55, pero bueno, ahí vivía yo y te veía. Ahí sigo Eh, viviendo, Esteban, todavía. Maravilloso. Aprovecho para pedirte algo y es que dejes encendido tu micrófono y me cuentas algo. Y es que voy a mostrar mi pantalla, ¿sí? Ok, Entonces quiero que me cuentes si se ve. tu pantalla se ve, Se ve, ok, listo, se porque ve. voy a estar entonces poniéndola y quitándola constantemente. Pongo que ustedes están viendo ahora algo en negro, ¿verdad? Correcto, así Jesucristo, es. está muy lento este computador, no sé por qué. Bueno, igual la presentación que tengo es realmente muy, muy, muy sencilla y no la necesito. Listo, bueno. En fin, entonces, pues para que no se desconcentren, eh, insisto, voy a estar abriendo, compartiendo y dejando de compartir mi pantalla. Em, pues yo quiero empezar contándoles un poquito sobre mí. De pronto con algunos de ustedes me he cruzado porque pues, estoy como en varios espacios aquí en la Universidad Javeriana, soy javeriano de formación, em, pero hago muchas cosas. Y una de esas cosas que hago es enseñar, pero no es algo que venga exclusivamente de historia en la Universidad Javeriana. Y eso es con lo que quiero empezar mi conversación de hoy. Y es pues muy brevemente hacerles una síntesis, un recorrido muy cortico de lo que yo he hecho como profesor, porque lo he hecho por muchos años. eh, y es algo que si bien no es mi actividad laboral principal, yo creo que es la que más alimenta mi alma, porque lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo compromiso y no me veo dejando de hacerlo nunca. Yo empecé a enseñar cuando tenía 16 años. Yo soy músico de profesión y los músicos, quienes estudiamos música como profesión, no nos iniciamos en la universidad, nos iniciamos antes. Porque para ingresar a estudiar música uno ya tiene que tener unas buenas bases, unos conocimientos previos muy sólidos, porque normalmente tenemos que presentar no importa la universidad, tenemos que presentar unos 3, 4, 5 exámenes para poder ingresar a la carrera de música. Yo empecé a estudiar música cuando tenía como 10 años y a los 16, cuando iba a salir a vacaciones de final de año, mi mamá me dijo, pues no te quiero ver 3 meses aquí haciendo nada, entonces te toca buscar trabajo. Y yo le dije, miércoles, pero ¿y dónde? Y ella me dijo, ¿por qué no pides un estudiante en la academia de música en donde estudias? Y pregunté y me asignaron a mi primera estudiante, a quien todavía recuerdo porque les puedo asegurar que recuerdo un muy alto porcentaje de todas las personas se han vinculado conmigo en una relación profesor-estudiante. Ella se llama María Camila, no tengo ni idea qué es de su vida, pero eh, fue mi primera estudiante y recuerdo mucho la sensación de mi primera o mis primeras clases y era como de miedos e inseguridades. Y es muy curioso porque hoy, 22 años después, todavía siento en algunas ocasiones esos miedos y esas inseguridades, especialmente cuando inicia el semestre, por ejemplo, porque no sé con qué me voy a enfrentar, no sé a quiénes van a ser mis estudiantes, no sé qué necesidades particulares van a tener, no sé si nos vamos a poder entender. Para mí es clave que nos podamos entender para poder hacer algo juntos. Entonces, bueno, pues fui profesor de música por, no sé, digamos que unos
10 años en este sistema como informal de la educación, como lo no escolarizado. Trabajé en academias de música, tuve estudiantes particulares, yo iba a sus casas, fui profesor en un jardín infantil y es de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido en mi vida, sin duda alguna. Es impresionante, impresionante la capacidad de aprendizaje que tienen los niños en su primera infancia, eh, y es impresionante lo que uno aprende de ellos. Eh, Tuve un estudiante como desde de los particulares, como desde sus 7 años hasta sus 17, que en este momento está a punto de graduarse de la carrera de música de aquí de la Universidad Javeriana. Se llama Gabriel Pérez. Lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y me siento muy orgulloso de él porque es un muchacho muy inteligente, muy comprometido, muy responsable. eh, y bueno, también me vinculé aquí como profesor de cátedra. Eso fue, pues la primera vez fue en el año 2020, justo antesitos de que empezara la pandemia, unas semanas antes de que empezara la pandemia, porque me invitaron una colega que es actualmente la directora del Departamento de Lenguas, Andrea Torres, me invitó a dar con ella una clase en la maestría en literatura, y pues nos repartimos como las sesiones. También me acuerdo muchísimo de esa sensación de mucho miedo, mucha angustia, mucha ansiedad, eh, de estar, pues, o sea, mi primera experiencia, pues, como profesor universitario con estudiantes de maestría. Y después de eso, en el 2021 y hasta el día de hoy, pues ya me vinculé como profesor de cátedra de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Tuve primero una clase que extraño montones, que se llama Expresión Oral, que es una clase que se ofrece a todos los estudiantes de la Universidad Javeriana, es decir, está abierta, no es obligatoria, pero es una clase abierta a los estudiantes de toda la universidad de pregrado, eh, y que es una clase como enfocada en la argumentación, el debate, la comunicación oral, la expresión corporal y demás. Y la extraño muchísimo porque eh, también porque aprendí mucho de mis estudiantes y porque, si bien no estaba muy entusiasmado por dar esa clase, sino que quería dar algo como con más contenido, como un poquito más pesado, me di cuenta de un espacio como con una gran capacidad de enriquecimiento para los estudiantes y para mí, y para como estudiante, digamos, para personas en general, que requieren unas habilidades, para la vida que de pronto no puede que no adquieran o sea, en una clase de matemáticas o no sé, cualquier cosa. Bueno, y he tomado perdón, he ofrecido otras clases: historia cultural de la radio, música, comunicación y cultura, radio cultural, ya no me acuerdo cuáles son, periodismo cultural también. Y hace un año y medio, creo que esta es mi tercera vez, no estoy seguro, que tengo a cargo el Colaboratorio Javeriana Estéreo, que como lo anotaba Susi, es una clase con un fuerte componente práctico. Cada vez la hago más práctica y menos teórica, y ahorita hablamos del por qué, y que tiene como propósito abrir espacios de participación de los estudiantes en las dinámicas de producción de Javeriana Estéreo. Yo llegué a esa clase, entre otras, como por una especie como de solicitud, pero también mm, sí, como una especie de encargo que me hizo en ese entonces, y también consejo, que me hizo en ese entonces la decana de la facultad, Marisol Cano, quien ahorita está de asesora del rector, porque yo llevo 10 años en Javeriana Estéreo, y, y de hecho pongan una alarma porque a las 7 de la noche hoy sale mi programa. Entonces podemos acabar este espacio y muy juiciosos, sintonizan los 91.9 FM o entran a javerianastereo.com y oyen mi programa, que hoy está buenísimo. Y entonces, conversando con ella, me sugirió, tomar la clase, pues hacerme cargo del colaboratorio Javeriana Estéreo para, digamos, para
fortalecer un poco los lazos entre la emisora y la carrera de comunicación social y especialmente los estudiantes de comunicación social, porque cuando la emisora nació, hace 48 años, tenía una relación muy cercana, un vínculo muy cercano con comunicación. Y ese vínculo mm, se ha fracturado un poco. Entonces, bueno, ahí estoy como uniendo otra vez los lazos, surciendo un poquito esos hilos. Eh, y ese es como el resumen y la síntesis, y lo que yo quiero compartir con ustedes es como una especie de decálogo, unas 10 máximas o unos 10 principios que yo eh, llevo construyendo en todos estos años en los que he sido profesor, eh, y que no sé si funcionan del todo. Yo espero que sí, tengo la ilusión que sí, y que quiero compartir con ustedes también con la ilusión de que podamos conversar sobre ellos un ratico, y ojalá a alguno les sirva si de pronto no, no hacen parte como de su práctica docente. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a poner la presentación simplemente para que se vea, vamos a ver, el primero de esos principios o la primera de esas máximas. La leo, dejo de compartir la pantalla y lleno de sentido, o trato de llenar de sentido eso que les estoy diciendo. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces, dice así: primera, en la relación entre el profesor y los estudiantes debe primar la confianza. Listo, ya dejo de compartir y les cuento a qué me refiero con eso. Eh, en la primera sesión de mi clase, yo lo que hago es presentarme sin hablar de mis títulos, sin hablar de mi recorrido profesional y académico, sino que me presento como una persona con una experiencia de vida sensible. Yo me presento como esposo, me presento como papá, hace un año soy papá, me presento como melómano, como lector, como ciudadano inquieto por el presente y por el futuro de Colombia, y les digo por qué estoy a cargo de la asignatura que inscribieron. Esto lo hago como para romper el hielo, y para sentar una base de confianza, porque me parece que si no hay confianza, no podemos hacer cosas juntos. Por supuesto, esto es simplemente un abrebocas, porque lo que he aprendido es que esa confianza se construye durante el semestre e incluso más allá del semestre. Luego le pido a mis estudiantes que se presenten en términos generales, que me cuenten por qué inscribieron mi materia y que digan qué expectativas tienen, al haber metido esa materia. Y les pido algo muy importante y que sean muy sinceros. Y yo les digo, se vale decir, metí esta materia por subir mi promedio. Metí esta materia porque me dijeron que es fácil. Metí esta materia porque me sirve el horario. Metí esta materia porque no sabía qué más inscribir. ¿Sí? Eh, y les juro que al menos uno o dos estudiantes cada semestre dice, metí esta materia para subir el promedio, porque me han dicho que es como que yo soy como, no sé cómo decirlo, benevolente, qué sé yo, generoso con las calificaciones. Y el asunto es que yo lo hago por una razón, y es que si yo sé desde la primera sesión de clase que un estudiante no tiene el mayor entusiasmo o no tiene el mayor compromiso con esa clase, pues me puedo inventar maneras de cambiar esa situación, de ajustarla para motivarlo, o puedo buscarme formas para hacer que su participación sea útil al objetivo de la clase, así sea con el mínimo esfuerzo del estudiante. ¿Sí? Por supuesto, lo primero que busco es, bueno, yo cómo motivo, a esta persona, ¿sí? Para que le saque provecho. Pero si definitivamente sé que va a ser muy difícil, entonces pienso, yo qué me invento para que este estudiante entonces le sume valor a la clase,
teniendo en cuenta que va a ser su mínimo esfuerzo. Y algo adicional que hago en la primera clase, de pronto en la segunda, la tercera, la cuarta, pero creo que nunca pasa de la tercera, es aprenderme los nombres de todos mis estudiantes. Y para eso me refiero a cada uno de ellos por su nombre mirándolo a los ojos. Le digo que se presente, entonces repito su nombre, tal, me cuenta cosas porque escribió la clase, que estudia, bueno, en fin. Y luego de dos, tres que se presentan, hago una rondita y así me voy aprendiendo los nombres de cada uno. Entonces yo repito esa operación varias veces en la primera, en la segunda y la tercera sesión hasta que me los aprenda, ¿sí? Y también les digo que me pueden llamar por mi nombre y me pueden hablar de tú, porque si bien me gusta mucho que me digan profe, también me gusta muchísimo que me digan Esteban y que me hablen de tú, porque lo que yo quiero con mis estudiantes es tener una relación en la que prime la confianza. Yo creo que si como estudiante o como profesor confío en mis compañeros de clase, porque todos somos compañeros, o así me veo, que todos somos compañeros en el salón, pues puedo asumir compromisos de forma decidida y honrarlos. Pero les estoy hablando como profesor. Yo puedo asumir compromisos con mis compañeros de clase, es decir, mis estudiantes, de forma decidida y honrar esos compromisos que yo asumo. Puedo dar y cumplir mi palabra. Puedo admitir cuando me equivoco. Puedo admitir cuando no cumplo como mi deber, porque a veces como profesor no cumplo con mi deber. Puedo admitir también cuando estoy desmotivado con la clase. Y si hay una relación de confianza, confío en que eso no va a desmoronar la clase. Si construyo una relación de confianza, creo que además voy a obtener grandes beneficios. Y uno de ellos que me parece que es muy importante es lograr confiar más en mí, ¿sí? Y esto, por supuesto, lo extiendo a ellos. Si mis estudiantes construyen una relación de confianza en el salón de clases entre ellos y conmigo, van a poder confiar más en ellos mismos. Y lo que les digo, con lo que me sentiría satisfecho al final del semestre, ¿sí? O sea, esto mientras se va construyendo esta relación de confianza y trabajando, desarrollando el material de clase, es que siempre les digo como tres cosas. Acuérdense de que es mi clase, ¿no? Es de radio, tiene que ver con Javeriana Estéreo. No sé si ustedes han oído la programación musical de Javeriana Estéreo, pero yo siempre les digo, yo me doy por me sentiría satisfecho si uno, ustedes terminan esta clase y oyen menos reggaetón. Dos, una que otra vez puedan oír radio alternativa, no tiene que ser radio universitaria, pero sí, al menos que enciendan la radio y que no pongan solo la W o los 40 o Mix, sino que oigan algo más, algo distinto. Y tres, que salgan de esta clase confiando un poquito más en ustedes mismos, así les digo. Esa es la primera máxima o el primer principio que yo trato de aplicar en mi clase. Eh, Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar el segundo. ¿Cuál es el segundo? Porque creo que no está funcionando. Ah, perdón, sí. El segundo principio, el aula de clase y sus extensiones, esto es muy importante, pero el aula de clase y sus extensiones son lugares seguros. Yo no concibo el tener que verme 2 veces a la semana, 2 horas cada vez con un grupo de personas con quienes comparto un interés formativo, porque yo supongo que compartimos un interés formativo. No concibo verme con ellos tan seguido y no querer o no ser capaz de hablar de lo que a mí me gusta y de lo que me disgusta, de lo que me alegra y lo que me entristece, lo que me apasiona y lo que me aburre, lo que me hace sentir seguro y lo que me da miedo, lo que siento, lo que pienso, lo que opino, lo que hago. Yo no me podría ver 4 horas a la semana con personas con las que comparto un interés y no ser capaz de hacer ninguna de las cosas que les acabo de anunciar. Si el salón de clase es un lugar seguro en el que yo puedo ser como soy, pues entonces creo que hay más garantías de que algo valioso pueda pasar allí, ¿sí?
Y me refiero a valioso en términos académicos, pero también en términos no académicos. Y yo lo pienso como en términos de transformación personal, ¿sí? Porque pues yo no sé si soy un poco ingenuo, pero pues yo eh, creo que en la clase pasan muchas más cosas que van más allá del tema de la clase. Y en el salón pueden pasar cosas que pueden ayudar a la transformación personal. Entonces, por eso en mi salón, siempre en un marco de respeto, se puede hablar de, y no solo es que se pueda, sino que se habla, ¿sí? A eso llegamos, pero yo siempre les digo, acá se puede hablar de política, de religión, de diversidad de género, de preferencias sexuales, de drogas, de alcohol, de relaciones íntimas, de familia y de pareja, de salud mental, de prácticas de consumo, que no me refiero a consumo de drogas y alcohol, sino de yo qué compro, yo qué escucho, yo con qué me visto, yo dónde gasto mi plata, de la vida universitaria y de la proyección profesional. Yo les digo, este es un espacio, este salón es un espacio en el que sí tenemos como una suerte de compromiso en el desarrollo de los materiales de la clase, pero este es un lugar seguro. Y por eso, si ustedes quieren, si se sienten en la necesidad de hoy no hablemos de la tarea, sino que hablemos qué sé yo, de me siento triste, estoy con pensamientos suicidas, hablemos de eso. En mi clase, yo he tenido estudiantes que han salido del closet. He tenido estudiantes que han hablado de experiencias traumáticas en su vida, de matoneo, de acoso, de abuso sexual, de maltrato físico. Por supuesto, yo con todo el cuidado procuro que todo esto anterior, si se puede articular con el contenido de clase y lo que se debe hacer en la clase, pues se haga. Es decir, un debate, un ejercicio de entrevista, una mesa de trabajo, un panel, porque mi salón tiene un estudio de radio adjunto, pues se hace. Si no, porque de pronto es muy delicado lo que está hablando el estudiante, o porque no quiere, o porque noto algún riesgo, algún peligro, pues no pasa nada, lo podemos hablar. No tenemos que necesariamente articularlo a, a aquello que nos convoca en términos curriculares. Pero todo esto ocurre o puede ocurrir porque yo procuro y hago el mayor esfuerzo para que el salón de clase sea un lugar seguro. Y les decía, el salón de clase y sus extensiones. Y esto es muy importante porque para mí, mis estudiantes, digamos, sí, mis estudiantes no existen solo en el salón de clase, ¿sí? Para mí ellos son mis estudiantes, o se los había dicho anteriormente en otros términos, mis compañeros. eh, Trascienden el salón de clase y todo lo que nos lleve como a encontrarnos por fuera del salón también tiene que honrar ese principio de que estamos en un espacio seguro. Vamos con la tercera máxima o el tercer principio. Entonces les comparto otra vez mi pantalla y dice así: la autenticidad es clave para el desarrollo individual y colectivo. Un curso diverso puede entender y solucionar problemas de múltiples formas. Lo repito, la autenticidad es clave para el desarrollo individual y colectivo. Un curso diverso puede entender y solucionar problemas de múltiples formas. Yo creo que no se es auténtico cuando no hay confianza y seguridad, ¿sí? Entonces, confianza y seguridad fueron las dos primeras máximas. Si hay confianza y seguridad, podemos ser más auténticos en nuestras relaciones interpersonales. Tampoco creo que se pueda ser auténtico cuando hay sesgos de confirmación o cuando hay uniformidad de pensamiento, cuando se generan cámaras de eco, ¿sí? Eh, que es cuando nos rodeamos de personas que piensan lo mismo que nosotros y repiten lo mismo que nosotros y ven el mundo
como nosotros lo vemos, ¿sí? Yo creo que no se puede ser auténtico cuando están esas condiciones. Y es muy curioso, porque es que a mí me parece que esa es la realidad, ese es el pan de todos los días de los estudiantes universitarios de hoy en día. No sé, piénsenlo, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, el mundo. Yo no lo sé. Creo que la realidad de los estudiantes de hoy en día es que están todo el tiempo con sus sesgos de confirmación, uniformidad de pensamiento, cámaras de eco. Y yo no veo que uno pueda ser auténtico en un ambiente así. Yo creo que se es auténtico cuando se expresa lo que se piensa, ¿sí? Y cuando se duda también de lo que uno piensa, pero cuando se expresa no solo de manera coherente en términos lógicos, sino también en coherencia con los principios, con los valores y con los sentires individuales, ¿sí? Y nuestros principios, nuestros valores y nuestros sentires no necesariamente son colectivos. No todos los colombianos pensamos igual, no todos los bogotanos pensamos igual, no todos los javerianos pensamos igual, no compartimos exactamente los mismos principios, valores y sentires. Entonces, yo digo, esa autenticidad se logra cuando se expresa lo que se piensa, no solamente de forma coherente en términos lógicos, sino en coherencia con nuestros principios, valores y sentires. Por eso, entonces, en mi salón, yo pido que las intervenciones incluyan una especie de triada, que es a la vez de razonamiento y de conexión con lo sensible y con la historia individual. Entonces yo les digo, yo a veces soy un poco fuerte con mis estudiantes, yo siempre se los digo, no, no los estoy regañando porque este bravo es de cariño, ¿sí? Pero yo les digo, si ustedes están describiendo algo, ustedes están haciendo una operación que pueden hacer los niños, porque los niños son capaces de describir, ¿sí? Si ustedes están opinando, ustedes están haciendo una operación que hace muy fácilmente un adolescente, porque el adolescente describe y opina. Si ustedes están analizando, ustedes están actuando como adultos. Y yo les digo, ustedes ya cumplieron la mayoría de edad, ustedes son adultos, ¿sí? Entonces no se queden en describir, porque eso lo hacen los niños. No se queden en opinar, porque eso lo hacen los adolescentes. Analicen, pero analicen sin dejar de opinar y sin dejar de describir. No pierdan la conexión con su historia reciente de adolescencia y su historia no tan reciente de niñez. Entonces es como los invito a esa triada en la que unen esa coherencia lógica, pero también la coherencia con el sentir. Los invito, muy importante, a que no se excusen y no se justifiquen antes de intervenir. Porque me pasa que muchos, no, profe, es que yo no sé si esto sea bueno. Yo digo, no me importa, no te excuses, di lo que estás pensando. Porque todo el tiempo se excusan antes de hablar. Y yo digo, no se excusen porque ustedes están por debajeando y le están quitando valor a lo que van a decir, y lo que van a decir se los aseguro que tiene valor. Pido también que argumenten con ejemplos y con cifras para que no se queden en la descripción y la opinión y pasen al análisis. Y muy especialmente promuevo el uso correcto o al menos preciso del lenguaje, ¿sí? No tiene que ser gramatical y sintácticamente correcto el 100% de las veces, pero por lo menos que sea preciso, ¿sí? Y condeno el uso exacerbado de muletillas, de condicionales y de anglicismos. ¿Por qué? Porque eso le quita precisión al lenguaje. Y yo creo que si le quitamos precisión al lenguaje, también nos estamos cerrando una puerta a expresar desde el interior y desde nuestra razón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo han notado, pero hoy en día nuestros jóvenes todo lo sienten, pero nada lo piensan, ¿no? Yo siento que tal cosa, ¿sí? Entonces, yo siento que esto está bien, yo siento que esto está mal, yo siento que es de día, yo siento que es de noche, yo siento que tal cosa. Yo les digo, no, ustedes están sintiendo mucho, más bien díganme qué creen, qué piensan, qué saben, ¿sí? Eh, por supuesto, es una cosa de pronto un poco tonta, pero les decía yo condeno el uso exacerbado de muletillas. Los regaño un montón cuando dicen literalmente, ¿sí? Estaba como literalmente muerto de sed. No, pues
No, amigo, no podrías estar contando la historia si estuvieras literalmente muerto de sed. Lo regaño un poquito más fuerte cuando dicen literal en vez de literalmente. Y mucho más fuerte cuando en vez de decir literal o literalmente dicen lit. Eh, También cuando dicen cosas como tal, ¿sí? Como tal. Entonces, hiciste la tarea, profe, pues como tal la tarea está en proceso. No, no, pues mijo, como tal la tarea nada, no, no hice la tarea. ¿Sí? ¿Por qué no haces un esfuerzo de ser más preciso? Los regaño cuando dicen interesante, porque si uno dice que algo es interesante, tiene que explicar por qué. Si no, bueno, esto lo están grabando, entonces voy a evitar usar la palabra, pero yo creo que decir interesante y no explicar por qué, es decir, me importa un rábano. ¿Sí? Wow, ok, instagrameable, cringe, scratch, bullying. Yo digo, no, no, no podemos. O sea, yo entiendo el uso no preciso del lenguaje cuando estamos en conversaciones informales, sí, pero si estamos en un proceso formativo académico, al menos tenemos que ser más precisos con las palabras. Y a partir de eso, pues también les pido que expliquen siempre por qué están a favor o en contra de algo, porque si no lo explican, pues pasa lo que les digo que pasa con nuestros jóvenes de hoy en día. Sesgos de confirmación, uniformidad de pensamiento, cámaras de eco, ¿sí? Y yo creo que lo anterior, además de eso, porque acuérdense que el principio o la máxima es la autenticidad es clave en el desarrollo individual y colectivo. Un curso diverso puede entender y solucionar problemas de múltiples formas. Yo creo que yo hago un esfuerzo para que todo lo anterior fomente, ojalá a veces funciona, a veces no, la introspección, ¿sí? Para la conexión de uno mismo con su mirada, ¿sí? Con su mirada de vida, con su perspectiva de vida. Y a través de esos ejercicios de introspección, confío en que también se impulse la creatividad y la recursividad. Esto en relación, sí, con el uso del lenguaje, pues porque el lenguaje, a través del lenguaje construimos realidades, pero que eso también trascienda y vaya a las acciones. Bueno, entonces les comparto otra vez mi pantalla y vamos a al cuarto principio o la cuarta máxima. Esperemos que se cargue porque esto está un poco lento. Listo, cuarta. Puede que solo vernos en clase y cumplir con los deberes no sea suficiente para que cobre sentido lo que nos convoca. Yo ya les había dicho antes, entonces para mí el aula de clase y sus extensiones, es decir, los encuentros que tenemos fuera del salón de clase, pues son lugares seguros. Pero no es solo eso, es que va más allá, porque para mí no es necesariamente un asunto que se quede en el azar de me encontré con el estudiante en un pasillo, no. Sino que yo estoy seguro de que solo vernos en clase y cumplir con esos deberes, mis deberes como profesor y los deberes de ellos como estudiante, no es suficiente. Puede ser suficiente para que ellos pasen la clase, para que aprendan cómo hacer radio, pero tal vez no es suficiente para que cobre sentido lo que nos convoca, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que nos convoca? Lo que nos convoca en la universidad, creo yo, no es solamente adquirir herramientas para el trabajo, para el desarrollo laboral, para el desarrollo profesional y para, digamos, el desarrollo económico, digámoslo de alguna manera. También estamos acá en la universidad para adquirir y fortalecer herramientas para la vida. Y con esos dos asuntos, ¿sí? Las herramientas del trabajo para el trabajo y las herramientas para la vida, yo estoy seguro de que podemos ser libres y emanciparnos. Pero tienen que ser los dos asuntos. No puede ser solo uno y no puede ser solo el otro. Y como en general en la clase pues hablamos de lo curricular, tal vez no hay espacio para lo otro, para adquirir o fortalecer herramientas para la vida, ¿sí? Entonces, tal vez la cita semanal pueda ser muy poco para, por ejemplo, hablar sobre planes eh, después del proyecto de grado, incluso del proyecto de grado. Puede ser muy poco para hablar de las prácticas profesionales, puede ser muy poco para hablar de entrevistas de trabajo, de cómo hacer una hoja de vida, de cuánto cobrar por el trabajo,
De pronto el salón no alcanza para discutir los sueños y las metas de profesión, dinero, casa, carro, viajes, pertenencias, cosas, lujos. De pronto no alcanza para discutir sobre el balance entre lo profesional académico y lo personal, lo que no es profesional académico. Cómo ser un adulto responsable y no morir en el intento. De pronto el salón no alcanza, las citas en el salón no alcanzan para conversar sobre las relaciones amorosas, ¿sí? Eh, de pronto tampoco alcanza para hablar sobre cómo construir relaciones estratégicas con otras personas, alianzas temporales, cómo manejar el conflicto, cómo negociar, cómo administrar las finanzas personales de manera responsable, cómo empezar a construir patrimonio, perdón, o bueno, o cómo mantener un matrimonio funcional, estable y feliz. Eh, y todo esto no me lo saco de la manga, sino que son cosas que los estudiantes en la clase lo ponen sobre la mesa, porque lo preguntan, porque si tengo éxito en lo que me estoy proponiendo y el salón es un lugar seguro, ¿sí? Es un lugar seguro y hay confianza, pues entonces ellos se sienten tranquilos para decir, eh, profe, tengo una entrevista de trabajo la semana entrante y me muero del susto. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y lo podemos hablar en el salón o lo podemos hablar por fuera del salón. Entonces, por esta razón, yo almuerzo con mis estudiantes dentro y fuera de la universidad. Nos tomamos un café. eh, yo los llevo a conciertos. Sí, porque pues si estamos haciendo cosas para Javeriana Estéreo, que es una emisora con un fuerte carácter musical y yo quiero que ellos hagan entrevistas o bueno, participen en algunas dinámicas de producción. Entonces yo los invito a conciertos como una actividad extracurricular, o sea, no como salida de campo. Em, yo acá me estoy jugando el pellejo como profesor de aquí de la universidad, pero hablamos por WhatsApp, ¿sí? A pesar de que nos piden como por favor no hablen por WhatsApp con sus estudiantes, pues mis estudiantes tienen mi número, a veces me escriben por WhatsApp. Incluso ha habido estudiantes que me han llamado, ¿sí? Eh, por algo. Estoy en crisis, tengo en media hora un parcial, me acaba de dar un ataque de pánico, no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces, pero básicamente esto yo lo sintetizo yo respondo a los pedidos de ayuda y de consejo de mis estudiantes. ¿Sí? Eh, y muchos de esos pedidos como de ayuda y de consejo no ocurren en el salón y tiempo de clase, ¿sí? La cita es insuficiente para que cobre sentido lo que nos convoca a los estudiantes y a mí. Vamos entonces con la quinta máxima o el quinto principio. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí estamos. Y dice así, vamos a ver si se carga. Dice, ay, perdón, el profesor no está para enseñar, sino para hacer en conjunto. ¿Y qué es hacer en conjunto? Pues bueno, no estoy haciendo una generalización, yo aquí estoy hablando de mí, ¿no? Yo, Esteban, yo no estoy para enseñar, sino para hacer en conjunto. ¿Y qué hacemos en conjunto? Aprendemos, descubrimos, experimentamos, creamos, nos equivocamos, dudamos y nos acompañamos. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho esto en clase, eh, pero yo se los digo a mis estudiantes. Yo acá no vengo a enseñarles nada. Muchos se sorprenden, me abren los ojos, no entienden al principio, pero con el tiempo van entendiendo. Y hacemos cosas en equipo, en conjunto. Aprendemos. ¿Por qué digo aprendemos? Porque yo aprendo de ellos todo el tiempo, porque yo soy consciente de que cada quien ve el mundo de manera distinta, ¿sí? Y mis estudiantes me enseñan un montón de cosas que yo no sé, sobre sus códigos sociales, sobre la forma en la que aprenden, en la que se comunican, en la que construyen relaciones que son distintas a las mías. Y yo supongo que son distintas a las de ustedes y los que de pronto son de una generación distinta a la mía. Yo aprendo mucho de ellos. Incluso aprendo también a abordar algunos temas de clase de forma que ellos los puedan entender mejor.
¿sí? Entonces yo descubro junto a ellos formas de hacerlo de la clase, el tema de la clase. Entonces yo les dije, llevar a los estudiantes a Javeriana Estéreo para que se vinculen. Entonces, yo sé cómo hacer libretos para la radio, pero yo hago mis libretos, los que yo llevo haciendo 10 años, ellos los hacen de forma distinta, ¿sí? Y yo, en vez de decirles es que un libreto no se hace así como tú lo propones, se hace así como yo lo propongo, yo digo, pues muéstrame tú cómo lo estás pensando, a ver yo qué aprendo de tu forma de ver el mundo, ¿sí? Frente a la necesidad de hacer un libreto. Y descubro junto a ellos formas de hacer cosas para las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Para las de Javeriana Estéreo, para las mías y para las de ellos. Experimentamos con lenguajes radiales y periodísticos, creamos estrategias de contenido. Y como yo los llevo a la emisora y yo siempre les digo algo y es, yo llevo 10 años haciendo radio y llevo 10 años equivocándome frente al micrófono. Y ahí es donde yo aprendo. Entonces vamos a la emisora y hacemos cosas y ¿qué hacemos? Nos equivocamos juntos, ¿sí? Y ejecutamos, así haya dudas y luego simplemente si ejecutamos y algo salió mal lo desestimamos o lo corregimos. Entonces yo no estoy ahí para enseñarles nada, yo estoy ahí para que hagamos en conjunto. Voy a compartir una vez mi pantalla, una vez más, y vamos a la siguiente. Pues dice así, el programa de asignatura es tan solo una guía, es solamente una guía. Puede modificarse cuantas veces sea necesario. Incluso, y soy muy sincero cuando les digo eso, esto incluso es deseable que se agote, que se quede corto, que se vuelva obsoleto. ¿Sí? Yo deseo, se los aseguro, todos los semestres que mi programa de clase se quede obsoleto. ¿Sí? Eh, a veces pasa y a veces no pasa. Eh, ¿Qué hago con mi programa de clase, currículo, plan de clase? Yo lo presento al inicio de semestre, tal vez en la primera, segunda clase. Lo reviso con ellos y les pregunto, porque acuérdense de las primeras máximas y es que el salón es un lugar seguro. Y yo les pregunto por qué metieron la clase, ¿sí? Entonces yo les digo, este es el programa de clase. ¿Creen que coincide con sus expectativas o creen que haya que modificar algo? Normalmente cuando hay que modificar algo es porque ellos quieren hacer más de lo que está en el programa de clase o porque quieren hacer algo que está en el programa, pero lo quieren hacer distinto. Entonces yo presento al inicio del semestre el programa de clase, pasa el primer corte y les pregunto, ¿cómo ven el programa de clase? Hasta acá, ¿qué ha pasado? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? ¿En qué ven sus fortalezas? ¿En qué ven sus debilidades? ¿Sí? Y a partir de ello, si hay la necesidad, modificamos juntos el programa de clase. Eso pasa una vez más cuando entramos al tercer corte, ¿sí? Como a la recta final del semestre. Y al final del semestre yo les pido feedback, ¿sí? Entonces les digo, bueno, ¿cómo se sintieron en esta clase? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Sí? Y les digo, a la luz del programa de clase, ustedes qué quieren? Como, ustedes qué desearían para los estudiantes del próximo semestre? Y no se imaginan las ideas tan buenas que me han dado los estudiantes. Ellos participan activamente en el diseño del programa de clase del Colaboratorio Javeriana Estéreo. Y también pasa que, como les digo, que es deseable que el programa se agote, se quede corto y se vuelva obsoleto. A veces lo abandonamos, ¿sí? Por periodos, ¿no? No es que ya no hay programa de clase, sino que lo abandonamos porque hay algo nuevo, hay algo más importante o hay algo urgente. Eh, Vamos ahora para el séptimo principio. Les comparto mi pantalla y dice así. En este me abren los ojos los estudiantes así como platos bien grandes. Yo siempre les digo, leer no sirve para nada y hago una pausita, ¿no? Lo dejo
en puntos suspensivos. Yo digo, no lean, porque leer no sirve para nada. Profe, ¿cómo así? Sí, leer no sirve para nada. Y yo les digo, y se los repito a ustedes, lo que yo creo, el instrumento principal y básico de adoctrinamiento es el texto. ¿Sí? Se adoctrina a partir del texto. Entonces yo digo, si vamos a la universidad con la intención de, además de adquirir herramientas para el trabajo y habilidades para la vida, con el objetivo de ser libres y emanciparnos, pues ¿para qué leemos? Si con el texto nos adoctrinan, ¿sí? Entonces yo digo, leer no sirve para nada si no se piensa, se contrasta, se contextualiza y se le da sentido desde el lenguaje y la experiencia propia a lo leído. Si vamos a hacer eso, si vamos a pensar el texto, si lo vamos a contrastar con otros textos y con otras ideas, si lo vamos a entender en su contexto y además de eso lo vamos a traer a nuestro contexto, porque yo creo que cualquier texto se puede traer a nuestro contexto del momento, si vamos a hacer eso y además vamos a procurar entenderlo y explicarlo desde nuestro lenguaje individual y desde nuestra experiencia individual de vida, ahí sí, leamos, ¿sí? Eh, pues yo no sé, imagínense, una de las primeras clases que di aquí en pregrado en la Universidad Javeriana en la carrera de comunicación era, es una clase que se llama Radio Cultural, ¿sí? Que es una clase que además me molesta mucho su nombre, eh, porque todas las emisoras son culturales, porque todas las emisoras difunden la cultura. ¿Qué cultura? Pues bueno, ahí sí, ahí ya está la discusión, ¿sí? Pero pues es que el concepto radio cultural que tiene pues como una explicación por qué se le dice radio cultural a cierto tipo de radio en Colombia, eso tiene una explicación histórica. Pues eso, digamos que separa de una forma muy antipática la alta cultura de la cultura popular y de la cultura de masas. Pero bueno, eh, ese no es el tema. El tema es, pues imagínense yo hablando con estudiantes de 17 y 18 años sobre el tema del gusto, leyendo al sociólogo Pierre Bourdieu, ¿sí? Y les aseguro que la media no lo logra entender con solo un ejercicio de lectura, ¿sí? Entonces, no, pues para la siguiente clase, entonces vamos a leer tal cosa de Pierre Bourdieu y tú expones. No, les aseguro que no, pues eso era fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces, ahí yo me empecé a preguntar, pero ¿y esto cómo lo leemos? ¿Cómo lo leemos para que tenga algún sentido? Y supongo que yo hago algo que muy seguramente muchos de ustedes hacen, y es pues que yo les pido a los estudiantes que no me expliquen la lectura. Si yo les digo, pues, para qué me vas a hacer un recuento o un resumen de lo que yo ya leí y de lo que supongo que tus compañeros también leyeron? Más bien cuéntame tú qué entendiste, ¿sí? Porque si entendiste algo, de ahí podemos agregar valor, ¿sí? Y discutir. Y no, pues no, a mí no me interesa que me presenten el argumento del autor, a mí me interesa que me presenten el argumento del lector. Eso es lo que me interesa. Y yo les digo una cosa, siempre, 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 y yo pongo el ejemplo pues de los clásicos. Entonces yo les digo, Aristóteles vivió hace 2500 años y seguimos leyendo a Aristóteles. Entonces un texto tiene tantas interpretaciones como lectores hay y ha habido en el mundo. Si no, no volveríamos a Aristóteles, ¿sí? Entonces lo que yo les digo es, pues, lo que leas, así no lo entiendas todo, trata de explicarme algo, un elemento que hayas entendido, que lo puedas contrastar con algo, que lo puedas problematizar, ¿sí? Que lo puedas poner en tu contexto actual de vida, tú, hombre, mujer, negro, blanco, heterosexual, bisexual, asexual, cristiano, católico, ateo, ponlo en un contexto y hablemos de eso, porque si no, pues la lectura no, a ti no te va a servir para nada, ¿sí? Eh, y pues entonces lo que yo hago con los textos es eso, como invitar a los estudiantes a que
lo leamos de formas distintas. Y además, yo tampoco puedo pretender, ¿sí? Que yo entienda el 100% del sentido de una cantidad de autores que trabajamos en clase, ¿sí? Eh, Porque es que además cuando uno lee alguna obra, entendió algo en el momento y uno vuelve a esa obra un año después y entiende otra cosa y un año después y uno se contradice con lo que uno creía antes o con lo que uno interpretaba antes. Entonces como que yo me quito esas pretensiones que me parecen como un poquito, perdón, lo redundante, pues pretenciosas. Bueno, vamos con el octavo principio o la octava máxima. Ya estamos llegando al final de mi intervención. Dice, hacer es una excelente manera de aprender. Eh, y pues afortunadamente la clase que tengo en el momento da para eso, pero también pienso que he sido muy afortunado y que si no todas, la gran mayoría de clases que yo he ofrecido, de las pues, que he estado a cargo, pues permiten hacer mucho. No tanto como leer o no, hacer. ¿Sí? Y entonces les quiero, no sé, eh, en vez de como de explicarles mi entendimiento de hacer es una excelente manera de aprender, pues les quiero compartir es la experiencia que estoy teniendo este semestre con una victoria que logré en Javeriana Estéreo. Hay un programa que se llama En Vivo con Daniel Rincón, que es los martes a las 7 de la noche. Ese programa tiene un productor. El productor suele ser un estudiante de la Universidad Javeriana. Y como productor de ese programa, pues, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Buscar al invitado, escribirle un perfil, citarlo, recibirlo, hacer como una playlist de música para el programa de Daniel, hacer el libreto, proyectarle a Daniel en el estudio, en la pantalla que tiene el estudio de radio, el libreto para que Daniel sepa bien con quién está hablando, de pronto sugerir algunas preguntas, etcétera. Y el que hasta la semana pasada fue productor de ese programa, cambió de programa, ahorita está en el noticiero económico de las mañanas que se llama Primera Página. Entonces me dijeron en Javeriana Estéreo, Esteban, ¿tienes algún estudiante que quiera sugerir para reemplazar a Ricardo? Que se llama este muchacho. Y yo dije, no, no tengo un estudiante, tengo un curso. Me dijeron, ¿cómo así? Yo dije, sí, yo les propongo que ya no sea un estudiante el que haga las veces de productor del programa de Daniel Rincón. Yo les propongo que el colaboratorio Javeriana Estéreo sea el productor del programa de Daniel Rincón. Y bueno, les pareció buenísimo. Ahí se ahorran 3 centavitos porque al productor le pagaban, a mis estudiantes no les van a pagar. Eh, pero ahora mis estudiantes producen ese programa. Y entonces, eso ha sido una cosa fabulosa, fabulosa, porque, porque es como, o sea, es como cuando el papá o la mamá le dice a uno, cuando uno tiene 3 años y uno no sabe nadar, ah, no, venga, yo le ayudo, tin, lo bota a la piscina. Así, así tal cual. Y estos muchachos han aprendido una cantidad de cosas y yo con ellos, porque mi programa no es en vivo, mi programa es pregrabado, ¿sí? Entonces, juntos discutimos todo el tiempo por WhatsApp. No, vamos a citar a este. No, pero es que este no me gusta. ¿Pero por qué no? No, no me parece tan apropiado para este programa. ¿Y este qué tal? Bueno, sí, este está bien, este es buen conversador. Y entonces hágale, discuta, proponga, llame, empiece a armar un libreto. ¿Eh? Y en absolutamente todos los pasos de este proceso hay errores. Todo el tiempo, todos los días hay errores, pero el programa tiene que salir bien. Y el programa, pues la primera vez que ya lo hicieron 100% mis estudiantes fue antier en la noche. Los 3, 4, 5 anteriores fueron con la compañía de Ricardo, el productor saliente, ¿sí? Pero el aprendizaje ha sido brutal, ¿sí? Una cosa súper enriquecedora, tanto así que me siento realmente muy orgulloso del trabajo tan profesional
que están haciendo mis estudiantes para este programa y se los reconozco. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes temen que lo de ellos todavía no da la talla, porque todavía no tienen el cartón que dice eres profesional en tal cosa. Y yo digo, ese cartón no importa, y cada vez importa menos el cartón. ¿Sí? Les digo, lo que importa es lo que tú puedas hacer, el resultado. Entonces, por supuesto, celebro cuando hacen y se equivocan y corrigen y enmiendan y el resultado sale bien. Bueno, penúltima máxima, penúltimo principio. Este es cortiquitico. Evaluar sin la participación del estudiante deja inconcluso el proceso formativo. Eh, yo no sé a mí, yo no sé a ustedes, pero yo no la paso bien evaluando. No me gusta porque, pues, nada, la objetividad no existe. Eso existe de pronto en la biología y en las matemáticas, y ni siquiera en la biología, tal vez solo en las matemáticas o en la física, yo no sé. Pero, pero me parece muy incómodo evaluar y yo realmente creo que el estudiante se tiene que vincular. Si no se vincula, algo pasa. Y yo he visto cosas que me sorprenden mucho. Estudiantes muy buenos, muy inteligentes, ¿sí? De esos que uno dice, yo meto las manos al fuego por este personaje. Ponte una nota, profe, 3.8, ¿sí? Cuando yo les habría puesto 5, ¿sí? Y me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo. Entonces yo digo, no, no está bien. No está bien que el estudiante no se vincule en el proceso o en el momento de evaluación. Y hay algo que me molesta mucho de que no se vinculen, no de ellos, sino como de la situación. Y es que le transfieren al profesor la responsabilidad. Y no, yo creo que es una corresponsabilidad, yo creo que es una responsabilidad compartida. De pronto ellos no lo entienden todavía, pero yo creo que es una responsabilidad compartida a favor de la objetividad, ¿sí? A favor del entendimiento del contexto y de las circunstancias y el proceso de cada quien, porque no todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo ritmo, no todos ven lo mismo siempre. Y entonces si el estudiante no se vincula, a veces no se vincula porque el profesor no le abre la puerta para eso, a veces no se vincula porque no quiere, pero yo sí les digo, si ustedes no participan en la evaluación, queda inconcluso el proceso. Entonces hagámoslo juntos, ¿sí? Y a la larga, yo les quiero confesar, a mí a la larga la nota pues no me importa, no me importa. De pronto porque no me importa es que ya rueda por ahí el chisme de metan la clase con Esteban, que eso le sube el promedio un montón, pero a la larga eso no, pues a mí no me quita el sueño. Y la última, y ya yo cierro acá para que conversemos un poquito, es que la relación entre el profesor y los estudiantes se mueve constantemente entre la horizontalidad y la verticalidad. E insisto en que cuando yo digo el profesor no estoy haciendo una generalización, estoy hablando de mí, pero pues confío en que eso pueda ser medianamente generalizable. La relación entonces entre Esteban y los estudiantes se mueve constantemente entre la horizontalidad y la verticalidad. No debe ser una u otra cosa todo el tiempo. Yo sé que esto es muy revolucionario o puede llegar a ser muy revolucionario, pero yo creo que yo como autoridad en el salón, yo simplemente me encargo de cuidar que todo lo anterior que les acabo de decir, las 9 cosas que les acabo de decir, funcionen, ¿sí? Yo veo mi autoridad en eso, en cuidar que todo lo anterior funcione, ¿sí? Que haya confianza, que el salón y su extensión sean lugares seguros, que todos podamos ser auténticos, que nos veamos y en un marco de seguridad fuera del salón de clase, que yo no estoy ahí para enseñar, sino para que hagamos juntos, que el programa es solamente una guía y la podemos abandonar, que no leamos si es que no vamos a pensar en lo que leemos, que hagamos
y que se vinculen en el proceso de evaluación. Eso es lo que yo considero que yo debo hacer como autoridad, pero esa autoridad yo la cedo, ¿sí? La voy cediendo a lo largo del semestre y la abandono momentáneamente, por momentos, a veces la retomo, a veces la abandono del todo. ¿Por qué? Porque yo creo que la voy es delegando y cuando la delego surgen liderazgos entre todos y cada uno de los estudiantes y busco autonomía, autorregulación, vinculación de cada uno de ellos, etcétera. Eso era lo que les quería compartir. Y pues lo que quieran que conversemos, me gustaría escucharlos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, el espacio que queda es de ustedes. Mil gracias, Esteban, por este decálogo que nos compartes. eh, y quiero como expresarte inicialmente que todo esto me hace sentir que como programa de desarrollo humano del profesor y también como centro que venimos como impulsando algunas estrategias en favor de poder posibilitar eh, una relación pedagógica en nuestra universidad, pues en diferentes, como debe ser, eh, que vamos por buen camino. Entonces, mientras te escuchaba, creo que me sintonizaba con muchas de esas pistas que tú nos compartías y qué bueno que, que, que me confirmen esto porque de pronto venimos haciendo cosas que necesitamos, a veces se repliquen en muchos otros espacios para también poder sentirnos también un poquito más seguros de que esas intuiciones van por buen camino. Y yo no me quiero sentar en la palabra porque básicamente este es un espacio que se construye y se teje con ustedes como profe y quiero abrir el espacio para que todos participemos y para que preguntemos si de ser así necesario a Esteban todas las inquietudes o las resonancias que tengamos frente a esto que nos comparte muy generosamente. Adelante, María Lucía. Sí, bueno, muchas gracias, Esteban. Rico volverte a ver en la pantalla. A ver, a mí pues me parece como fundamental de lo que compartes, que digamos que en el contexto estamos hablando de una relación, ¿sí? O sea, fundamentalmente, y que esa relación es la relación pedagógica y por lo tanto los criterios o los decálogos o los principios son asuntos vivos, ¿no? Es decir, que vivos porque están vivos, no son como, no están escritos en la piedra, digamos, sino que entran en diálogo con uno y los cambios que va teniendo uno como docente, con los estudiantes que cada vez que llegan, pues son súper distintos y pues cuando hemos estado también mucho tiempo pues en la universidad, hemos sido testigas y testigos de generaciones, ¿no? De generaciones de jóvenes y posiblemente los jóvenes también están teniendo esa experiencia de ser testigos, partícipes de relaciones pedagógicas con profesores más jóvenes, menos jóvenes, ¿no? Entonces creo que lo bonito de los criterios es que siempre se convierten en una pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo de la confianza es central. El cómo la construyes creo que va variando, ¿no? Es decir, escuchaba un poco en el curso que estamos teniendo de relación pedagógica
que quizás las maneras o las acciones que orientábamos a eso a veces no funcionan, ¿no? Digamos, entonces siempre hay como una pregunta de cómo construyes confianza, lo de espacios seguros. Wow, eso es también todo un reto que va cambiando con muchas circunstancias del contexto, entonces siempre está la pregunta de cómo construir un lugar seguro para todos, incluyendo a los profes, ¿no? Porque parte de lo que he podido percibir escuchando a otros docentes es que no se sienten seguros en sus aulas, ¿no? Digamos, por todos los dispositivos como de control, y wow, eso es duro, ¿no? Porque ahí también está como la intimidad del docente o la sensibilidad del docente, que por fortuna la tiene, ¿no? También en dirección a sí mismo. Y bueno, está también como todo siempre he pensado que aprender o enseñar, o bueno, todas las discusiones que hay al respecto es que en la universidad estamos todos para pensar en compañía, ¿no? Que ese es también el reto, cómo lo haces didácticamente, el virtual, la cosa. No, todo eso también es un espacio, por eso también es un espacio vivo, porque aprendes ellos y nosotros, ¿no? Entonces creo que eso me parece central. Lo de la lectura, igual, creo que todas las cosas que vas mencionando para mí son como gestos, ¿no? Yo los llamo, son gestos de humanidad que se ponen en diálogo con lo que hay, ¿no? Con quienes somos, con quienes son ellos, con las también como prescripciones o descripciones de la universidad, y con toda la formalización y los productos y subir al sistema y bajar al sistema y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces casi que la experiencia que compartes me hace ver como la importancia de jugar. Cuando digo jugar es que uno siempre tiene que estar, ¿no? Mirando aquí, mirando allá, mirando a todos lados, porque lo que está en juego es una apuesta vital, ¿no? Ahí estamos, pues yo estoy ahí y creo que muchos de nosotros, y tú lo has dicho, porque disfrutamos ese espacio, ¿no? Digamos, es parte de nosotros, le encontramos sentido, entonces creo que es una invitación a moverse, a estar en diálogo permanente, a ser flexible, ¿no? Y también es como una invitación a, yo hablo de una responsabilidad relacional, ¿no? En donde yo pongo lo mío y genero condiciones para que los y las estudiantes pongan lo suyo, ¿no? Pero, pero eso no es, sí, eso a veces se da más o menos, ¿no? Entonces, pues quería agradecer eso, creo que pensar en que estamos vivos y que estamos buscando sentido y aprendiendo a pensar. Creo que la época actual del mundo nos reta a tener como solamente gestos, disposiciones y a pensar, ¿no? A pensar no solamente con los estudiantes, sino en espacios como este ¿y cómo lo hacemos, no? O sea, porque ahí yo siento que el mundo está cambiando, los referentes de sentido del mundo, ¿no? Los acuerdos, muchas de las cosas que hablamos en lo macro se van como por entre los dedos, ¿no? Y ahí estamos también todos, ¿no? En esa dinámica de pensar qué hacemos, cómo hacemos y para sostener lo que le da sentido a la vida. Eh, en el caso, pues mío particular es ser maestra, ¿no? Entonces, bueno, gracias por eso. A ti, María Lucía, gracias por los comentarios.
¿Alguien más que quiera intervenir, decir algo, preguntar algo? Sí, dale. Hola Esteban, chévere, me pareció muy interesante tu decálogo. Y bueno, pues por supuesto sintonizo con muchas de las cosas que tú haces, inclusive en esa que dices que a veces los estudiantes toman algunas clases porque, ay, la profe o la clase ayuda al promedio, ¿no? Entonces me sentí identificada porque nosotros desde la Facultad de Psicología a veces ofrecemos unas selectivas que realmente no nos importa tanto la nota. Pero los estudiantes a veces como que malinterpretan también eso, pero después encuentran el bonus, ¿no? Como el plus de aprendí, no pensaba, no hay nivel 2, ¿no? Y si será que, que no se puede crear. Entonces es muy chévere cuando uno se suelta el resultado y los enseña también a ellos a que en el fondo es más ese proceso de reflexionarse, de pensarse y de crecer. Pues, pues me llamó mucho la atención porque creo que promueves mucho el que sean ellos como sujetos también con todas las problemáticas que viven a diario los estudiantes. Y pues me asaltó una duda, pues porque pues tú dices, bueno, si alguien llega de pronto con ideas suicidas y entonces yo les permito que vengan, hablen, ¿no? Y me imagino que pues, hasta haces un montón de intervención y prevención a nivel de todas estas, sí, digamos, problemáticas que siento que inclusive se han incrementado hoy día. Pero ¿cómo haces, por ejemplo, cuando ya, no sé, de pronto ves, ay, Dios mío, esto está fuerte? No sé si te ha pasado casos donde ha sido difícil manejar la situación, contener a algún estudiante, o sí, como que se sale, no sé, por decirte algunas herramientas de ayuda, de contención. Si te ha pasado alguna vez eso, porque pues yo sé que no es de la Facultad de Psicología, inclusive nosotros mismas dentro de la clase, que siendo psicólogas, cuando nos pasa eso tenemos que hacer pues sí, remisiones o cosas así. Pero quería preguntarte eso, ¿cómo ha sido esa parte donde los estudiantes te empiezan a confiar? Tú dijiste, hasta salen del closet, dijiste. Y pues, ¿cómo lo has manejado? Me parece interesante. Em, pues yo, o sea, no me ha pasado muy seguido como que un estudiante en clase anuncie que ha querido o ha pensado hacerse daño. Eh, pero lo que yo procuro es, cuando ha pasado algo así como en ese sentido, es, uno, insistir como, este es un espacio seguro en el que si tú quieres hablar de algo, puedes hablarlo y ni tus compañeros de clase ni yo te vamos a juzgar, ¿no? Eh, si tú consideras que lo que necesitas en este momento es simplemente como descargar ideas, pensamientos, no sé, lo que te está pasando por la mente, simplemente verbalizarlo y botarlo, sacarlo, escupirlo, vomitarlo, lo puedes hacer porque yo no te voy a juzgar, tus compañeros de clase tampoco lo van a hacer. Em, También, eh, pues, si noto que de pronto un estudiante lo que está buscando es un espacio confidencial de conversación, pues genero el espacio confidencial de conversación. Eh, Y en esos momentos lo que hago es, yo no sé, yo siempre les digo a mis estudiantes, pues a las personas, porque también me pasa con otros que no son estudiantes, y es, lo que me quieras contar, me lo puedes contar y hasta donde tú quieras, ¿sí? Y evito, uno, pues juzgar y dos, interpretar, ¿sí? Porque me parece muy peligroso interpretar sí, como esos pensamientos, llamémoslos, sí, como peligro, como negativos, como dañinos, más bien dañinos. Me parece muy peligroso ir a tratar de interpretarlos porque no tengo el conocimiento, las herramientas, la experiencia para hacerlo. Pero lo que sí sé que, que sé hacer muy bien es escuchar, ¿sí?
Y siempre decirles a mis estudiantes, yo siempre les digo, no estás solo, ¿sí? No estás solo, eh, porque aquí estoy para ti, y no solamente en el salón de clase ni en el horario de clase. Y no estás solo porque es que además aquí en la universidad tenemos personas capacitadas para, para escucharte de otras formas y acompañarte de otras formas. Entonces, pues por supuesto, yo sé de la existencia del CAP, de la ruta que se tiene que seguir cuando hay como alguna alerta de algo que pudiera pasar. Eh, y también les pregunto, siempre les pregunto, ¿qué necesitas de mí o en qué te puedo ayudar? Y, y hay algo que me parece muy curioso y es que yo noto que en la mayoría de las ocasiones, creo que han sido en todas las ocasiones, me han dicho, nada, profe, yo simplemente quería decirle esto a alguien. Y no más con haberlo verbalizado, ya siento que me quité un peso de encima. ¿Sí? Y entonces yo les digo, tienes mi número, me puedes llamar cuando quieras, me puedes escribir por WhatsApp y si no te respondo al momento, pues es porque estoy ocupado, pero cuando te pueda responder el mensaje o cuando te pueda devolver la llamada, lo haré. Y entonces me pasó una cosa muy curiosa ustedes saben que mi trabajo pues principal es en la oficina de movilidad estudiantil, yo hago intercambios académicos y, y vino una estudiante estuvo creo que todo el año pasado, si mal no recuerdo, de movilidad, venía de una universidad de otra ciudad del país. Pero esto sí es como cuando dicen por ahí popularmente que se juntaron el hambre y las ganas de comer. O sea, la pobre chica enferma físicamente, con un tema de ansiedad, de depresión, ideas suicidas, terrible relación con la familia, quedó embarazada. eh, y bueno, digamos, yo no entendía como esa fuerza vital de esa chica digamos, para no tomar una decisión que la pusiera en riesgo. Eh, y no sé, una vez me llamó, les aseguro, una vez me llamó un domingo a las 10 de la noche y yo, "Uy, pues esto es tan raro, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque me parece delicado contestarle un domingo a las 10 de la noche. Yo estaba con mi esposa y ella me dijo, no, pues contéstale a ver qué quiere. Y dije, bueno, le voy a contestar, le contesté. Ella simplemente estaba muy angustiada porque había tenido un accidente automovilístico, eh, y, y solamente quería contárselo a alguien porque con su familia no podía contar para eso, para decir, tuve un accidente automovilístico, me golpeé. Obviamente yo primero le dije, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás en una clínica? Me dijo, sí, estoy en una clínica y me van a operar. Le operaron la nariz. Pero es que se lo quiero contar a alguien porque no se lo puedo contar a mi mamá porque no hablo con ella. ¿Sí? Y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Me dijo, no, ya me contestaste. Eso era lo que quería. Quería decirle a alguien que me había pasado esto. ¿Sí? Entonces lo que les digo, no sé, de pronto soy muy afortunado porque nunca se me ha presentado una situación que no sepa realmente cómo manejar, o sea, que yo diga esto ya me excede porque está en riesgo la vida de alguien, eh, pero sí, si no ha sido en la gran mayoría de las ocasiones me han dicho, no, gracias, profe, yo solamente quería contarle a alguien lo que estoy sintiendo. Y yo siempre les digo, no te juzgo, no te voy a juzgar, estoy aquí para ti, no estás solo. Eh, bueno, y hay otra cosa que yo hago y es que como que les hago seguimiento. ¿Sí? Entonces, les doy unos días, después les pregunto, ¿cómo estás? Y, y yo hago algo y es que yo escucho muy atentamente a la gente, ¿sí? Entonces, yo todavía me encuentro con estudiantes que tuve hace, no sé, hace 3 años. ¿Y qué pasó con esto? Y se sorprenden un montón, porque es como, este man, ¿por qué se acuerda de eso? ¿Sí? Yo los escucho con mucha atención porque no se los digo muy seguido, entonces lo que no les conté, no se los digo muy seguido, pero yo los quiero, y yo a mis estudiantes los quiero.
no les digo que los quiero porque también he notado que si les digo eso no vuelven a clase. Como que dicen, ah, ya este man me va a poner 5, entonces ¿para qué vuelvo a clase? Pues no les digo que los quiero, pero yo los quiero muchísimo, muchísimo. Entonces los escucho muy atentamente y, y, y los busco. O sea, si alguien está con un problema a la semana, cuéntame qué pasó con esto, cómo estás, tal cosa, en qué te puedo ayudar. Y se los digo. En la mayoría de las ocasiones lo que quieren es alguien que los escuche, que no los juzgue. Alguien más que quiera decir algo, compartir algo, preguntar algo. Tito, Bueno, buenas noches a todos. Yo siempre me propongo no hablar y resulto hablando. No, pero Esteban, y lo primero que quiero decir de todos que con Suseli y con la profesora María Lucía, que hemos estado en otro curso los martes, eso me ha encantado. Y yo le decía a su Celi el otro día a su Celi, que a veces lo que yo siento los profesores de cátedra es que estamos muy solitos aquí en la universidad, que nos sentimos como ruedas sueltas. Y yo soy alguien muy comunitario, porque mi trabajo en la vida real es muy solitario. Yo me la paso encerrado en mi oficina, no, yo soy independiente hace muchos años. Y entonces yo, digamos que así como dice Esteban, la cuestión de la docencia para mí ha sido una cuestión de, aunque es, digamos que a veces digo que es mi hobby, es como la que me da vida, ¿no? Porque veo a los muchachos y todas esas cosas. Entonces es chévere encontrar como profesores que también encuentran como en los muchachos, como a personas que podemos valorar y no como esas personas que estamos ahí como para imponer o castigar. Entonces, eso me ha parecido chévere y quiero empezar por lo siguiente para que me entiendan mi entorno. Porque también quiero hacer caer en cuenta que de pronto aquí también todas las profesiones y los perfiles son diferentes y nos toca también a veces por la misma profesión asumir roles distintos. Entonces, por ejemplo, yo soy del programa de administración de empresas y yo les digo aquí a mis estudiantes a veces que yo tengo aquí una amiga que es de humanidades y esta amiga que yo quiero muchísimo y de pronto ella no ha entendido que yo la quiero mucho, a esta otra amiga aquí de la Javeriana, ella siempre me dice que yo soy un esclavo del sistema, pues porque yo siempre le hablo de sistemas, de negocios, de conquistar, de todas esas cosas, entonces eso a veces no suena muy bien. Pero entonces yo también doy clases de leyes y les digo a los estudiantes, es que si aquí nos equivocamos en la vida real, si no hacemos lo que nos toca hacer, perdemos millones, podemos quebrar la empresa, muchas cosas y les doy ejemplos reales. Entonces a veces sí me toca ponerme un poquito serio, pero así como dice Esteban, yo también los quiero mucho. Pero también, pero también, hoy por ejemplo, estaba en clase y les decía, ustedes ya tienen la mitad de todo esto hecho y yo la verdad, yo en verdad creo en ustedes. Y un estudiante me decía, profe, pero usted cree más en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Entonces yo dándole como ánimos a ellos de que van bien y también les hago caer en cuenta, miren, conmigo en esta etapa, ustedes son mi equipo, yo no estoy aquí para que a ustedes les vaya mal. Ustedes son mi equipo de baloncesto, pero les voy a hacer una metáfora más dura. Nosotros escogimos aquí una profesión, pero es una metáfora y la tengo que explicar bien y que entiendan que es una metáfora. Ustedes se metieron en una escuela de boxeo. Yo no me voy a subir con ustedes al ring, ¿sí? Pero cuando se suban al ring con el evaluador en el último día del proyecto de grado, ellos van a ser otro boxeador. Entonces yo lo que quiero es que ustedes hagan la jugada primero. Y entonces para volver a aterrizar vuelvo al equipo de baloncesto para que no quede tan brusco. Entonces yo quiero que ustedes, como son mi equipo, yo quiero que ustedes ganen. Yo no estoy aquí para que ustedes pierdan. Y ellos se van, digamos, como enamorando también así de la materia, porque también, aquí quiero decirle, por ejemplo, cuando estaba estudiando, yo tuve de profesora a uno de los rectores de la Javeriana Cali, y a pesar de que yo quiero mucho a los sacerdotes, porque yo crecí con sacerdotes y todas esas cosas, esa clase ya me tenía hard. Yo ya no quería saber de la clase porque era de las últimas clases, y entonces yo le digo lo mismo a los estudiantes. Yo antes que ser profesor, yo fui estudiante, y yo entiendo lo que se siente ya estar en últimos semestres, y que nos están diciendo que hay que hacer otras cosas y que uno ya no las quiere hacer. Yo era igual que ustedes, ya no quería saber, quería mucho al profe y todo, pero ya no quería saber de clase. Entonces yo los entiendo. Yo estoy aquí es para ayudarlos. Y como estamos ahí en mi carrera, no sé cómo sean las suyas, hay taller grado uno y 2, pues yo me los encuentro en uno y les digo, en uno esto es un curso de transición. Pero entonces, así como dice Esteban,
yo les digo, miren, lo que les voy a decir en realidad para mí es un arma de doble filo porque yo creo que si se los digo de una vez, ustedes no me van a rendir en el curso. Pero este curso no está hecho para rajarlos. Este curso es para decirles, ustedes se van a equivocar muchísimo y les voy a tener que decir que se equivocaron, pero no van a perder, o sea, de una vez les digo, no se asusten cuando yo les llame la atención o les diga que esto, ustedes no están viendo una dimensión, sino tengo que mostrarles otras, pero es para que traten de verlas para cuando ya les toque, digamos, como el proyecto en serie. Y una metáfora que utilizamos con Susel y que ellas utilizaron fue hacer un arbolito. Entonces yo cuando empiezo el semestre también les digo, miren, a ustedes les va a pasar lo siguiente, nosotros los profes, y lo digo así con toda sinceridad, nosotros somos un árbol ya completo con todas las ramitas, no por pilos, sino por viejos. O sea, ya somos también que hemos visto muchas dimensiones de muchas cosas, pero nosotros los profesores, y eso también lo dije en el curso, como para hacer caer en cuenta, que muchas veces se nos olvida que el estudiante está apenas haciendo crecer su ramita. Y nosotros tratamos de cogerlo por todo lado, ¿por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho esto? Entonces les digo, no, entiendan a nosotros a veces que vemos así y se nos olvida que pasamos por allá. Entonces, yo también a veces, y lo digo con mis colegas profes, yo a veces todavía me siento más estudiante, entendiendo mi rol de profesor, pero no se me olvida que fui primero estudiante y entender qué es lo que no les gusta a ellos y qué debería uno tratar de corregir como docente, porque también hablando como psicólogo, que no lo soy, es el tema de los sesgos, que a veces venimos como, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, si no cumple con esto, entonces mala nota, no. Entonces es como todo un proceso lo que decía igual y recalco en Esteban que también estamos aprendiendo. Yo ya llevo, este año estoy en el 19 años de docente y también siento que todos los días estoy aprendiendo. Aprendo con ustedes, aprendo con los estudiantes, con diferentes perspectivas, enseño en otras universidades y aprendo unas cosas con los estudiantes del día, con estudiantes adultos, con estudiantes que van a hacer especializaciones y son diferentes dimensiones y a todos me adecuo. Pero entonces cierro esto con decirles de que me alegra estar aquí con ustedes y conocer otras visiones de ser docente desde diferentes profesiones y eso es lo que más me motiva a mí, encontrarme con gente así de diferentes cosas aquí en la universidad. Muchísimas gracias, Tito. Qué rico saber de sus experiencias y ver que hay como muchos puntos en común, ¿no? ¿Hay algún profesor de planta acá, Jaime? Sí, soy de planta y dicto fundamentalmente en posgrados, aunque en algunas oportunidades he tenido cursos mixtos de posgrados y pregrados mezclados. Eh, me parece que para mí todo esto de la docencia es un aprendizaje que yo recuerdo desde el bachillerato, realmente. Sí, es como cómo era mi relación con los profesores y cómo era mi relación con los libros. Era como los dos ámbitos que yo veía desde el bachillerato. Y esto porque fui entendiendo que mi relación con los libros equilibraba mi relación con los profesores. Y la equilibraba en el buen sentido de, de poner en evidencia que cualquiera podría interpretar para dialogar. Y que esa interpretación corría por senderos distintos a lo que uno estaba leyendo, ¿sí? Y que correr por esos senderos distintos a lo que estaba leyendo se constituía en un peligro del ser estudiante en el bachillerato. Porque en el bachillerato el ser estudiante es una suerte de repetición, ¿sí? Pero no en el sentido del tiempo circular, sino en el sentido de reproducir el mensaje del profesor despojado de la vivencia del estudiante. Esa fue como mi experiencia un poco con la cual tuve que reaccionar de muchas maneras. Cuando empiezo a preocuparme un poco por la docencia, digamos, era la idea
de hacer un diálogo con mis compañeros un poco más en el bachillerato, que me pedían que les explicara algo que no entendían. Sí, esa fue mi primera cercanía con ellos. Y, y era más fácil porque no existía autoridad y porque cuando me pedían eso era ya una manifestación de confianza. Y nosotros te vamos a creer y chévere que compartas un poco esto que nosotros sabemos que lo haces. Y yo me volví como una especie de que de comunicador entre el profesor y el estudiante cuando ellos me pedían esa ayuda. Yo no ejercí la docencia desde muy temprana edad, pero sí desde mi compartir con los compañeros en todos los niveles, ¿no es cierto? Fui aprendiendo como una responsabilidad de la comunicación para estar con el otro y para que cada vez la conversación con el otro fuera más fructífera. Sí, eso me ha pasado a mí casi en todos los grupos. Al principio soy muy callado mientras voy integrándome como con el afecto y el sentimiento de los demás. Me parece que lo sensitivo juega un papel muy importante porque lo racional para mí es solo una forma de aprender, pero no es una forma de entender más dimensiones que se presentan en el mundo educativo. Entonces, eh, en mi relación con los estudiantes hay como dos momentos. Un momento de presentarse que es muy rígido y de presentar el curso que empieza a ser rígido, y un momento en donde yo he abandonado totalmente la idea de que la educación es transmisión, hasta el punto en donde en los posgrados hay una suerte de repetición a través del PowerPoint, que es un instrumento muy rígido para la comunicación y entonces entendía que me gastaba un montón de tiempo haciéndolo y después no lo usaba ni siquiera por el tiempo en que yo le dedicaba a hacerlo y entonces esa suerte de comunicación con los estudiantes le ganaba al PowerPoint. Entonces yo fui abandonándolo, a veces lo uso solo como para poner dos o tres ideas sobre las cuales va a surgir un diálogo. El otro punto que a mí me parece chévere de de lo que has planteado es el tema de la calificación. O sea, tengo problemas en entender ese tema de la evaluación en el sentido estricto de la calificación. ¿Sí? Para mí la idea es si el curso ha sido una suerte muy variada de diálogos. Es mi mayor éxito en el curso. Y no una suerte de repeticiones de lo que yo he dicho en las evaluaciones. Entonces, ese tema de la evaluación para mí siempre es un enigma y al final tengo que resolverlo de alguna manera porque disciplinariamente hay que hacerlo, pero me formo una idea global del desarrollo total del curso. Digamos, el curso fue fluyendo en el sentido de la repetición y de los diálogos fundamentalmente. Y al final, que tan bien y con tanta confianza me relaciono con los estudiantes. Entonces, a veces lo juzgo por cómo el susto del principio se va convirtiendo en un diálogo y cómo a veces aparece alguien que me llama, es que me estaba tratando de acordar de algo que usted dijo en la clase y no logré captarlo. ¿Será que podemos hacer una reunión para que me lo vuelva a decir? Y yo le digo, probablemente no se lo voy a volver a decir de la misma manera porque va a ser un diálogo muy interpersonal y me voy a, o sea, no me comprometo a que tenga que decírselo de la misma manera, pero chévere que venga. Ya hablamos. Me asombra mucho la capacidad interpretativa de los estudiantes. Que a veces uno
O sea, yo no hago en el estricto sentido control de lecturas, pero capto desde dónde él me habla con su propio lenguaje y desde dónde me quiere hablar con la lectura que está en discusión o en juego. Yo vine aprendiendo esto un poquito en la Javeriana con el tema del seminario alemán. Sí, la verdad me sirvió mucho para entender que era una relación entre puros iguales y que uno se sometía a escribir un texto para compartirlo con sus amigos. En últimas, porque uno en el seminario alemán se va volviendo amigo de los demás componentes del seminario. Y me parece que hay como una especie de torneo que evita la idea de que alguien sabe más que los demás y que por esa razón tengo ciertas limitaciones para comunicar. Y esa fuerza del seminario alemán al principio es muy rígido y si el seminario se vuelve muy chévere y quiere ser como más voluntario, me parece que es bueno. Y creo definitivamente que todo está en saber al principio oír a los estudiantes. Y en segundo lugar, saber conversar con los estudiantes. Y en tercer lugar, entender que los estudiantes y uno nos enfrentamos a los mismos problemas en la sociedad. Eso sería lo que yo quisiera compartir con ustedes y agradezco a Esteban por este esfuerzo de contarnos en una hora la experiencia de muchos años de trabajo con las clases. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que, Susi, se nos acaba el tiempo. Sí, sí, se nos, se nos acaba el tiempo y bueno, eh, es justo y necesario luego ir a escuchar el programa de Esteban. En 7 minutos, ya En, saben, sie- en, sie- en noventa y siete uno punto minutos. nueve FM o javerianaestereo.com. Sí, pero en todo caso quisiera como, como cerrar un poco este encuentro, esta conversación, esta presentación que tú nos has compartido también, Esteban. Inicialmente agradeciéndote nuevamente por, por esta generosidad, por aceptar esta invitación. Eh, este es un espacio abierto, es un espacio en el que nos reunimos eventualmente 2 veces al semestre y lo que buscamos es provocar y, y dejar allí nuestras intuiciones sobre cómo se está haciendo esto en la universidad, incluso conversar un poco sobre esos dolores que a veces nos aquejan y esas inquietudes que tenemos en el contexto de las aulas que a veces se convierten en unos espacios cada vez más exigentes y que demandan del rol docente muchas habilidades, pero también por parte de los estudiantes también demanda una actitud que se debe como empezar como a tramitar allí y entender un poco también que la relación entre profesor y estudiantes es algo que es bidireccional, es algo que se teje. Nuestra apuesta como programa de desarrollo humano del profesor es que ante todo la relación pedagógica es una relación humana y es una relación que por humana es una relación estética, estética desde la humanidad misma y ninguna se parece a otra, ¿sí? Ninguna relación pedagógica se parece a otra. Todos lo vamos, la vamos tejiendo de maneras distintas, la vamos como, como amasando o también configurando de maneras muy distintas. Los grupos que tenemos, seguramente si tenemos un grupo de una misma clase o dos grupos de una misma clase, quiero decir, seguramente vamos a ver diferencias de cómo tejemos entre uno y otro esa relación. Y también entendemos que esta relación pedagógica es artesanal y que todos los días desde esa cotidianidad de encontrarnos con los estudiantes, estamos tejiendo para transformar.
Entonces, quiero con esto dar las gracias, agradecerte por ese decálogo, que seguramente, Esteban, quisiéramos pedírtelo, queda grabado y todo, pero quisiéramos con ese decálogo poder estimular algunos otros espacios también en redes que puedan ser especialmente útiles para tejer comunidad en Ya nuestro mismo te lo paso. en nuestro contexto universitario. Y agradecerles a todos y a todas estar aquí, tomarse este tiempito, esta pausa para pensarnos, para reconocernos también desde este rol tan bonito que vienen desempeñando. Y compartirles que desde el Centro de Asesoría Psicológica estamos prestos y abiertos a atender todas esas inquietudes que de pronto puedan tener ustedes como docentes a través de Punto de Apoyo a Profesores. Mil y mil gracias y de verdad, Esteban, te agradecemos de A corazón Hasta ti, todo este luego. Mili, y a compartir. Gracias, todos feliz por noche. Muchas conectarse. Ya gracias a todos. Gracias a todos, a todas. Abrazos. Abrazos, María Lucía. Adiós, Tito. Chao. Esperancita, Gracias. qué rico Bye. verte. Bueno, sí, lo mismo digo. Gracias, Esteban. Muy chévere. muchas gracias a ustedes. Bueno, Ok, chao. te escucharemos en Javeriana Estéreo. Claro que sí. Sí.